Buenas tardes amigos y hermanos, soy Neftalino Camendi y ahora compartiéndoles el carácter del pastor y su espiritualidad. En primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y el libro de Tito capítulo 1 del 1 al 9 pues dejan con claridad cuál es el papel del pastor. Y vale la pena en primer lugar preguntarnos quién es el pastor en nuestro contexto personal, familiar o de una iglesia local. Y lo primero que encuentro es que la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Salmo 23 con mucha claridad dice: Jehová es mi pastor. La palabra pastor y el papel que desempeña en una congregación es un término que nos preocupa profundamente, de manera especial si ejercemos en forma profesional o por necesidad del servicio, cuando no lo tenemos de tiempo completo. Habemos quienes de manera colectiva o personal sentimos un vacío cuando en la iglesia de manera temporal nos quedamos sin pastor. En el Salmo de David afirma de manera contundente que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, ¿por qué sentimos un vacío cuando el pastor que asistía a nuestra iglesia, el pastor que encabezaba nuestra iglesia, al cumplir el tiempo que él debería estar pastoreando, se va a otra congregación a continuar con su ministerio? Aquí es donde se encuentra un nudo que hay que desatar. Si entendemos que el pastorado del que nosotros dependemos es de nuestro Dios omnipotente, si es que verdaderamente somos espirituales como miembros del cuerpo de Cristo. Y encontramos que todos debemos ser espirituales para que podamos depender directamente del pastor de pastores. Por supuesto, los pastores tienen el deber ante Dios que le rendimos cuentas de ser espirituales, y también deben tener un carácter que lo identifique como siervo de Dios, porque en el carácter se define el ser y hacer del cumplimiento del ministerio asignado por Dios según los dones. ¿Qué tan espiritual y de carácter debe ser un pastor? Empezaremos por definir la espiritualidad a la luz del contexto bíblico. La espiritualidad cristiana es una forma de vida guiada por el Espíritu Santo, siendo obedientes a Dios y amando al prójimo. Se fundamenta y sustenta en la Biblia, la oración y la vida en iglesia, buscando la transformación interior y el compromiso por el reino de Dios. El carácter no es solo lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino quiénes somos realmente, reflejando a Jesús en nuestro ser. Dios es el alfarero que moldea nuestro carácter. El texto y contexto bíblico nos enseña las características específicas en lo general y en lo particular que debemos reunir un pastor en su ser como siervo de Dios. Tanto la carta a Timoteo que nos ocupa como la de Tito no dejan lugar a dudas de lo intachable que debe ser la reputación del siervo. Y va más allá, no solo él y su matrimonio deben ser ejemplados. La conducta debe ser santa aún en los hijos para evitar ser señalados como ejemplo de malos testimonios. La cita primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 5 dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Refiriéndose al jefe de familia, al pastor. Pero el otro lado del versículo 7 especifica: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. No hay lugar a confusiones. El buen gobierno empieza en casa. La predicación empieza con el ejemplo. No se puede predicar lo que no se es capaz de hacer en la vida personal y familiar para prolongarse ante el mundo como testimonio de fe. En el libro de Tito, capítulo 1, del 1 al 9, y concretamente en el verso 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Las palabras clave aquí son siervo, apóstol, persona de fe, escogido, creer en la verdad que es Cristo y también ser piadoso. El texto enfatiza específicamente en las palabras que acabo de repetir cómo debemos ser los siervos escogidos de Dios. No somos simples profesionales de la enseñanza de la palabra, sino esencialmente cumplidores del deber divino. Esto lo deja con claridad el apóstol Pablo, hablando de él mismo siendo ejemplo de espiritualidad. La enseñanza y vida en Cristo tienen contextos sociales y geográficos. La cultura tiene su lugar y mientras no contradiga la fe cristiana, deben modificar hábitos y costumbres como parte de la transformación en Cristo. Por eso el verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que, si corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cabe señalar que aunque hay que ser respetuosos de ciertas tradiciones, usos y costumbres, la aplicación de la palabra es primero en todo tiempo y lugar. En el verso 7 la palabra dice: porque es necesario que el obispo, o sea, el pastor, el siervo, sea irreprensible como administrador de Dios. Características son: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. De esta forma, la claridad no deja lugar a dudas. El siervo no tiene la categoría de jefe ni de empleado de la congregación, sino solamente es un humilde administrador de Dios. El dinero y las cosas materiales se ven como bendición de Dios para la solución de necesidades prioritarias, pero no es mayor ese amor que el amor supremo de nuestro Dios y al prójimo. Los bienes materiales son temporales, con validez y utilidad mientras vivimos en la tierra. Pero los asuntos de la fe son eternos y universales. ¿Qué nos enseña el versículo 9? A ese respecto dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tenerla en el corazón para poder exhortar y para poder convencer. El siervo debe ser conocedor y fiel hacedor de la palabra para que la autoridad de Dios sea manifiesta en la conducta personal, familiar y social. Si se es profesional en el ejercicio del ministerio, buena cosa se hace, pero la congruencia entre lo que se predica y lo que se hace es prioritaria ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios a quien servimos y como consecuencia también a los hombres, convocándolos a la salvación gratuita de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el pastor? Pues aquel que está dispuesto a obedecer la gran comisión que Jesucristo nos da a todos en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, cuando nos dice: id y haced discípulos. Algo que nos viene a la mente es que el pastor es aquel que hace discípulos a la manera de Jesucristo y da respuesta a la pregunta que el Señor Jesús le hace a Pedro cuando le pregunta: ¿me amas? Y la orden es: apacenta mis ovejas. Apacentar significa guiar, alimentar, cuidar a un rebaño mientras esté apacentando. En sentido figurado o espiritual se utiliza para referirse a la acción de instruir, guiar, nutrir
intelectualmente o confortar el espíritu de alguien. Entonces la función de pastores nos incluye a todos porque somos apacentadores y no solamente apacentados. Dios nos apacenta a todos, pero nosotros debemos apacentar a las ovejas de Jesucristo. Ah, el asunto es también que somos pastores. Luego, ¿por qué sufrimos tanto cuando el hermano pastor de la iglesia se jubila o cambia de congregación? Lo que preocupa es cómo enfrentamos las cosas, con nuestras fuerzas o con el poder de Dios. Y recibiréis poder, aguas. La familia pastoral y siervos del Señor han recibido poder o solamente somos observadores o admiradores del Evangelio. Dios nos ordena no solamente a los pastores, también a la familia. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas, la familia también, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esas son las características de los siervos de Dios y su familia. En conclusión, todos estamos obligados al cumplimiento de la gran comisión. Nadie es exento de cumplir con los diferentes ministerios de la iglesia. Jóvenes, adultos, mujeres y hombres estamos incluidos. ¿Para quién la gran comisión entonces? No es para la familia y sobre todo para la familia de Dios. Y entonces le pedimos al Señor, ayúdanos Padre Celestial a cumplir tu voluntad e ir alrededor del mundo a ser discípulos a la manera de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.